recuerden ser cuidadosos con el lenguaje que usan, no prender el micrófono sin alzar la manito. Si quieren participar a leer un texto, pues alzan la manito y se les permite leer, ya saben, pueden participar. Y las personitas que vayan participando pueden decir su nombre, de dónde son, su edad y qué quieren estudiar. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Ustedes escuchan bulla o me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ok, bueno, yo les comparto. Hoy vamos a hacer este cuadernillo. ¿Alguien quiere leer o empiezo yo? Claro, adelante. Hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lectura crítica, espero que todos se encuentren bastante, pero que bastante bien. Qué bonito ver a más de 70 personas por acá, es como una alegría para todos acá. Y nada chicos, quería pasarles a dar una información muy importante, que recuerden que nuestro cursito ya está abierto, que ya dimos inicios a clases y que por ahí los chicos del PRITFES están participando en un sorteito, ¿vale? Más tardecito pasaré por acá nuevamente a darles un aviso parroquial. Y nada, mi gente, le tengan una clase muy provechosa. Recuerden que si ustedes quieren participar, ahí tienen el chat para que por favor participen, pregunten, hablen. Recuerden el respeto ante todo. Y para aquellas personas que deseen leer y participar dentro de la clase con la profe de lectura crítica, por favor, alzan la manita, esperan a que nuestra moderadora les dé la palabra y leen, ¿vale? Entonces, nos vemos nuevamente a las 9 de la noche. Vengo a darles un avisito parroquial para comentarles más cositas respecto al curso, ¿vale? Y nada, ahora sí, chicos, ya no les robo más tiempo y los dejo con la clase de lectura crítica. Bueno, chicos, vamos a hacer el S hoy. Bueno, voy a empezar leyendo. Primero leemos el texto y luego las preguntas y pues ya saben en la encuesta como siempre. Responda las preguntas 26 y 27 de acuerdo con la siguiente información. Tomado y adaptado de Samper Pisano, unión por lo bajo, desunión por lo alto, el tiempo. Cierta vez un mexicano se encontraba al borde de la pobreza total en Alemania, cuando descubrió un anuncio de prensa en que se ofrecían $1,000 a quien aceptara enfrentarse contra un tigre. El mexicano vio que era la única posibilidad que le quedaba de ganar un dinero urgente y se presentó ante el dueño del circo. Este le explicó que las condiciones habían cambiado un poco. Las costumbres alemanas impedían el combate del hombre contra el tigre. Así que tendría que enfrentarse al feroz felino disfrazado de oso. El mexicano aceptó. Entró temblando de miedo a la jaula bajo el disfraz. Y tan pronto vio al tigre que se dirigía a él con intención de devorarlo, cayó de rodillas y empezó a encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Enorme fue su sorpresa cuando el tigre se aproximó y le dijo por lo bajo: no reces más, pues que yo soy chileno. Pregunta 26. De acuerdo con el texto, ¿por cuál de los siguientes términos se podría reemplazar la expresión feroz? A, felino, B, sádico, C, bestial o D, heroico. Bueno, chicos, qué pena que les interrumpa un momentico el tiempo, pero recuerden que las preguntas siempre se responden por la cajita de preguntas y pues nada, recuerden eso, no por el chat, siempre y cuando el tutor lo diga, entonces recuerden por la cajita, ¿bueno?
Bueno, vamos a ver cuántas personitas votaron. Votaron 2 personitas por la A, 2 por la B, 2 por la D y 40 por la C. Bueno, vamos a descartar. La A, felino. Bueno, antes de empezar a descartar, les voy a decir, cuando les dicen de reemplazar, les están hablando de sinónimos, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir al texto donde diga la palabra feroz. Vamos a buscar por acá donde dice feroz. Miren, acá dice, así que tendría que enfrentarse al feroz felino disfrazado de oso. O sea, feroz es un adjetivo, ¿cierto? O sea, está calificando al sujeto, que es el felino. Bueno, entonces, la A, ¿por qué la descartamos? Porque, o sea, sería como raro decir, a enfrentarse al felino disfrazado de oso. O sea, es como que no tiene sentido. Y también porque felino es un tipo de animal, no una característica. Entonces, por eso la descartamos. B, sádico. Sádico significa, bueno, es cuando alguien, o bueno, en este caso, un animal que disfruta hacer daño o disfruta el dolor ajeno. Pero en este caso, eso no es sinónimo de feroz, entonces también para afuera. De heroico, también no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bestial, sí, bestial, sí. Bestial es el significado más cercano a feroz. Es un sinónimo. Entonces, si decimos, así que tendría que enfrentarse al bestial felino disfrazado de oso. Miren que el sentido de la oración permanece. Entonces, por eso es la C. Chicos, si quieren, cuando terminemos acá, yo les envío el cuadernillo con las respuestas para que lo revisen y así. Oye, bueno, ahora sigamos con la 27. A partir del texto, ¿qué se concluye sobre el tigre? A, que sabía hablar alemán. B, que deseaba evitar la lucha con el oso. C, que era un hombre disfrazado. O D, que no creía en la Virgen de Guadalupe. Bueno, vamos a ver. Una personita votó por la A, 4 por la B, 39 por la C y 8 por la D. Bueno, antes de responder esta pregunta, vamos a analizar el texto. Y en la parte que dice, cuando descubrió un anuncio de prensa en que se ofrecían $1,000 a quien aceptara enfrentarse contra un tigre. O sea, el mexicano no es el tigre, el mexicano es el otro animal, porque el mexicano es el que se va a enfrentar con el tigre. Entonces, vayan a ubicarse. Seguimos leyendo. El mexicano vio que era la única posibilidad que le quedaba de ganar un dinero urgente y se presentó ante el dueño del circo. Bueno, las costumbres alemanas impedían el combate del hombre contra el tigre, así que tendría que enfrentarse al feroz felino disfrazado de oso. O sea, ¿quién es el disfrazado de oso? El mexicano. ¿Y quién es
el felino, el tigre, ya lo vamos a ver. El mexicano aceptó. Entró temblando de miedo a la jaula bajo el disfraz y tan pronto vio al tigre que se dirigía a él con intención de devorarlo, cayó en rodillas. Bueno, ya sabemos quién es el oso y quién es el tigre, que el mexicano es el oso y que el tigre es la otra persona, ¿cierto? Ahora sí, vamos a responder. ¿Qué se concluye sobre el tigre? A, que sabía hablar alemán. No podemos elegirlo solo por eso. Ya le puedo decir por qué. Miren, tan pronto vio al tigre, ¿quién vio al tigre? El hombre disfrazado de oso, que es el mexicano, ¿cierto? Que se dirigía a él con intención de devorarlo. Cayó en rodillas y empezó a encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Enorme fue su sorpresa cuando el tigre, miren, cuando el tigre se aproximó y le dijo por lo bajo, no reces más, pues yo soy chileno. En ningún momento se dice que sabía hablar alemán. O sea, en ningún momento eso lo menciona. Entonces, se va. La B, que deseaba evitar la lucha con el oso. También se nos va esta porque en ningún momento lo dicen ahí, o sea, no se menciona esa intención. La D, que no creía en la Virgen de Guadalupe. Eso, o sea, sí hablan de la Virgen de Guadalupe, pero no dicen que el tigre no creyera en la Virgen, o sea, eso no lo mencionan. Eso sería como confundirse con quién dijo qué cosa, inferir de más. ¿No ves el texto, Sofía? Está acá, mira, este es el texto que estamos haciendo. Si no alcanzas a ver la pantalla, puedes salirte y regresar, que creo que es un error en tu dispositivo. La C, ¿por qué es la C? Si aquí le dicen que el tigre dijo esto, no reces más. Un tigre no puede hablar, ¿cierto? O sea, es una persona, es un hombre que también estaba disfrazado y eso es como lo irónico, lo chistoso, porque los dos estaban disfrazados y los dos no sabían que se estaban enfrentando con una persona y no con un animal real. Entonces, era un hombre disfrazado. ¿Y quién dice yo soy chileno? Una persona. Un tigre no va a decir, ay, ese tigre es chileno. O sea, no, no es así, no es así. Este texto es chévere. Bueno, vamos con el siguiente texto. Esperen, no sé si les gusta que yo les achique la pantalla así para que logren ver todo y ustedes en su dispositivo lo acercan. ¿Les parece? Para que alcancen a ver todo. Bueno, voy a leerlo primerito. Responda las preguntas 28 a 31 de acuerdo con la siguiente información. Ay, antes de seguir, ¿alguien quiere leer el texto? ¿Alguien quiere participar? María Ángel. Chicos, los que tienen la mano alzada, no la bajen. No la bajen, que cuando ya la primera personita participe, sigue el 2 y así sucesivamente. ¿Oyeron? Responde las preguntas 28 y 31 de acuerdo con la siguiente información. Auténticas bestias negras para Platón, los sofistas fueron unos filósofos y educadores que dominaron la escena intelectual de Atenas a finales del siglo IV a.C. De hecho, la palabra sofista no tenía entonces la connotación peyorativa que tiene hoy y que debemos en buena medida de la mala imagen que de ellos transmitió Platón. Sofista significaba simplemente profesor, y con el término se designaba a una serie de educadores que se ganaban la vida instruyendo jóvenes a cambio de una retribución. Eran dos, eran dos los elementos de la sofística que despertaban el recelo, por decirlo menos, entre una nutrida parte de la población griega. El primero de ellos residía en que, contrario a los sabios de antaño, los sofistas no reunían en torno a sí a un grupo de discípulos por el mero placer de difundir sus ideas, sino que cobraban y vivían de ello. Esto, que probablemente hoy nos parezca grave, era visto con escándalo
por los sectores más snobs y aristocráticos de la polis. En definitiva, y sin que hayan cambiado las cosas, los que despreciaban el Bill Metal eran precisamente aquellos que lo tenían garantizado y no tenían necesidad de ganárselo. En segundo lugar, y también como diferencia sustancial con los modelos del pasado, la educación impartida por los sofistas no tenía el objetivo teórico de alcanzar y descubrir la verdad, sino que su finalidad era eminentemente práctica, adquirir las técnicas necesarias para imponer el propio argumento. En efecto, en la democracia ateniense, regida con un sistema de participación directa de los ciudadanos en los asuntos de las polis y con abundantes litigios y juicios, la capacidad de desenvolverse con habilidad en el arte de la palabra era imprescindible para el éxito en la política. En este contexto nacieron y se multiplicaron los sofistas como maestros de la retórica y la oratoria, cuya principal preocupación fue desarrollar y transmitir las técnicas necesarias para defender y convencer al público de un planteamiento, independientemente de que éste fuera verdadero o no, moral o inmoral. Este énfasis práctico los condujo con frecuencia a posiciones escépticas o relativistas. No existió una verdad con mayúsculas, sino que todo dependía del punto de vista de los usos y costumbres, de la fuerza de los argumentos. Para Pitágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, y para Gorgias nada existía. Si existiera sería incognoscible, y si existiera y fuera incognoscible, sería incomunicable. Muchas gracias, María Ángel, por la participación. Bueno, la pregunta dice, 28. Considere la frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Esta es la frase. Según esta frase, ¿cuántas cosas no dependen de la valoración del hombre? Ojo, no dependen. A, todas. B, muchas. C, ninguna. O D, algunas. Hola chicos, buenas noches nuevamente. Chicos, les voy a pedir que por favor el respeto ante todos, ¿sí? Todos tienen derecho a participar, a leer y bueno, ¿sí? Independiente de, independiente de cómo lea la persona y eso, o sea, no juzguemos a las personas, más bien apoyemos porque se supone que todos estamos aquí para estudiar en grupo y pues la idea es que nos apoyemos y no nos tiremos odio unos a otros, ¿no? Entonces, mis muchachos, por favor, se los pido amablemente, entre todos apoyémonos, participemos y que esto sea una clase bastante sana, ¿vale? Entonces, ojito por ahí porque cualquier falta de respeto, ustedes saben que se va a expulsar directamente de la reunión. Para ver, les voy a dar un tutorial de cómo ingresar a la encuesta aprovechando que estoy acá. Para los chicos de teléfono, si ustedes están en el teléfono, al lado del botón de reacciones van a encontrar como unos 3 punticos, ¿sí? Se van ahí, van a la cajita de herramientas y encuentran las encuestas, ¿vale? Para los chicos que están en computadora, al lado del chat van a encontrar como un cubito 3x3, le dan clic ahí y van a encontrar también la opción de encuestas y todo lo que se vaya poniendo durante la clase, ¿vale? No siendo más muchachos, por favor recuerden el respeto ante todos, apoyémonos unos a otros porque esto es algo sano y para que todos tengamos un bien común, ¿sí? Entonces, pues nada, ahora sí los dejo con la clase de lectura crítica. Bueno, veamos cuántas personas votaron. Nadie votó por la A, una persona votó por la B, 43 por la C y 8 por la D. Bueno, está votando la mitad de las personas que hay en la sala. Entonces les voy a pedir que voten. Que voten.
Bueno, vamos a ver qué significa esta frase. O sea, ¿qué es esta frase? Dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Esa frase quiere decir que no existen verdades absolutas, o sea, que todo depende del hombre, ¿cierto? Que las cosas dependen del hombre, que la verdad es subjetiva porque depende del hombre, de la persona. Entonces, con eso que les dije, si dice que el hombre es la medida de todas las cosas y nos preguntan, entonces nosotros pensamos, si el hombre es la medida de todas las cosas, todas las cosas dependen del hombre, ¿cierto? Todas las cosas dependen del hombre. Y nos preguntan, ¿cuántas cosas no dependen de la valoración del hombre? Si todas dependen del hombre, ¿cuántas no dependen? Ninguna, ninguna, ¿cierto? Es ninguna. Les voy a dar un ejemplo para que se ubiquen mejor. Si yo les digo a ustedes, en esta clase todos son estudiantes, y les pregunto, ¿cuántas personas en esta clase no son estudiantes? ¿Cuántas personas no son estudiantes? Ninguna. Ahora sí les quedó clara la pregunta. Ok, perfecto. Vamos con la 29. Mediante la expresión auténticas bestias negras, el autor quiere dar a entender que Platón A. temía a los sofistas, B. se burlaba de los sofistas, C. consideraba a los sofistas sus iguales o D. rechazaba las acciones de los sofistas. Este cuadernillo es el S. Vamos a ver cuántas personas votaron. 5 por la A, 8 por la B, 7 por la C y 22 por la T. Bueno, vamos a descartar. Nos preguntan por la expresión auténticas bestias negras. Si nos vamos al texto, aquí dice auténticas bestias negras. ¿Para quién? Para Platón. Entonces, ¿qué quiere dar a entender el autor que Platón haya dicho eso? La A dice, temía a los sofistas. Esta es incorrecta, porque en todo el texto no nos dice que Platón tuviera miedo de los sofistas, sino que los critica, les da una mala imagen, ¿cierto? Hasta dice que la palabra sofistas es peyorativa por su culpa, ¿cierto? Que hoy la palabra sofista es peyorativa. ¿Qué es peyorativo? Es una palabra que se usa para restar el valor de algo, para insultar, o bueno, menospreciar, básicamente menospreciar. Entonces, miedo no es. B, se burlaba de los sofistas. En el texto no nos insinúa nada de humor, nada de burla.
Al contrario, es como algo serio, ¿me entienden? Como algo serio, como que los ataca, pero desprestigiando lo que hacen, no en modo de burla. Entonces también la descartamos. Ahora, la C, que dice, consideraba a los sofistas sus iguales. Esta podría decirse que es como la más incorrecta de todas, porque es la más alejada de la realidad, porque si les dice bestias negras, que es como un término negativo, dando una mala impresión de los sofistas, es como que obviamente no los considera sus iguales, ¿cierto? Entonces también lo descartamos. ¿Por qué es la D? Porque, chicos, cuando esta expresión de ser la bestia negra de alguien no es literal, no es literalmente que es la bestia negra, no es literal, es como una metáfora para expresar que alguien te cae mal, o que lo detestas, o que rechazas. Entonces, por eso es la D. No es temer, no se burla y tampoco los considera sus iguales. Así que nos quedamos con la D. Ahora la 30. ¿Cuáles de las siguientes personas no se opondría a las costumbres y enseñanzas de los sofistas? A. Dalmashino y Platón. B. Protágoras y Gorgas. C. Platón y Protágoras. D. Gorgias y Platón. Bueno, una personita votó por la A, 37 por la B, 4 por la C y 4 por la D. Para esta les tengo un tip súper chévere, así rapidito. Si ustedes ven que miren, antes de eso, nos preguntan por personas que no se opondrían a las costumbres y enseñanzas de los sofistas, que no se opondrían o que no. Y aquí dice, auténticas bestias para Platón. Y en todo eso que hablan, en todo el texto, Platón y la población aristocrática critica a los sofistas. Entonces, Platón se opone, ¿cierto? Platón se opone. Eso está claro. Reacciónenme para saber si van conmigo. Listo. Platón se opone. Ojo, Platón se opone. No se les olvide. Y nos preguntan por quién no se opondría. Entonces, si ustedes ven, Platón está aquí, Platón está en la C y Platón está acá. Entonces, miren que ya las descartamos todas solo con ese detallito. Ya, eligen la B. Solo con tener eso claro, ya eligen la B. Otra cosita, por si quieren ser más puntuales y estar más seguros, busquemos a Protágoras y a Georgias aquí. Miren a Protágoras acá y al otra personita acá. Leamos. Este énfasis práctico los condujo con frecuencia a posiciones escépticas o relativistas. Están hablando ahí de los sofistas. No existía una verdad con mayúsculas, sino que todo dependía del punto de vista, de los usos y costumbres,
de la fuerza de los argumentos. Para Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y para Georgias, nada existía, si existiera sería incognoscible, y si existiera fuera cognoscible, sería incomunicable. Bueno, este para sirve como para dar un ejemplo después. O sea, aquí están hablando de los sofistas. Y después dicen, para este es esto y para el otro es esto. Entonces, esto es para ejemplificar el pensamiento de algunos sofistas. Entonces, si ellos dos son sofistas, obviamente no se van a oponer a las costumbres o enseñanzas de los sofistas. Por si se les va, entonces ya saben qué es la B. Vamos para la 31. ¿Cuál de los siguientes pasajes cumple con el propósito de presentar la posición teórica de los sofistas? A. De hecho, la palabra sofista no tenía entonces la connotación peyorativa que tiene hoy y que debemos en buena medida a la mala imagen que de ellos transmitió Platón. B. En definitiva, y sin que haya cambiado las cosas, los que despreciaban el vil metal eran precisamente aquellos que lo tenían garantizado y no tenían necesidad de ganárselo. C. No existía una verdad con mayúsculas, sino que todo dependía del punto de vista, de los usos y costumbres, de la fuerza de los argumentos. D. Los sofistas no reunían en torno a sí a un grupo de discípulos por el mero placer de difundir sus ideas, sino que cobraban y vivían de ello. Bueno, esta vez votaron menos personitas, 5 por la A, 2 por la B, 25 por la C y 14 por la D. Veamos. Ay, ¿qué pasó aquí? No pasó nada. Bueno, dice, ¿cuál de los siguientes pasajes cumple con el propósito de presentar la posición teórica de los sofistas? Ojo con esto, porque aquí hay trampa del ICFES que se repite demasiado. Nos preguntan específicamente por la posición teórica. ¿Y qué es la posición teórica? Posición teórica es como el pensamiento de los sofistas, ¿cierto? El pensamiento de los sofistas. Entonces, descartemos. La A. De hecho, la palabra sofista no tenía entonces la connotación peyorativa que tiene hoy y que debemos en buena medida a la mala imagen que de ellos transmitió Platón. Esta no tiene nada que ver porque nos explica cómo cambió el significado de la palabra por culpa de Platón, pero no nos dice qué pensaban los sofistas, posición teórica de los sofistas. No nos dice qué pensaban los sofistas, que es lo que nos importa. La B. En definitiva, y sin que hayan cambiado las cosas, los que despreciaban el vil metal
eran precisamente aquellos que lo tenían garantizado y no tenían necesidad de ganárselo. Esta opción es una crítica es una crítica, ¿cierto? Pero sobre de quienes se quejaban de que los sofistas cobraran, o sea, están criticando de que los sofistas cobraran, ¿cierto? Es un comentario irónico. Habla del dinero, como de hipocresía, ¿cierto? De la gente que criticaba eso, pero no del pensamiento de los sofistas, de la filosofía de los sofistas. Entonces, también se nos va. Vamos por la D. Los sofistas no reunían en torno a sí a un grupo de discípulos por el mero placer de difundir sus ideas, sino que cobraban y vivían de ello. Esta opción describe su método de trabajo, pero no, o sea, su método de trabajo que es algo práctico, o sea, como en lo que se basaba su profesión, por decirlo así, pero no explica qué lecciones daban o en qué creían, entonces también se nos va. Ahora miren la diferencia con la C, que dice, no existía una verdad con mayúsculas, sino que todo dependía del punto de vista, de los usos y costumbres, de la fuerza de los argumentos. Miren, si ustedes lo analizan y lo piensan, ahí sí describe a una, para que sepan cómo se llama esa filosofía. Sería el relativismo, que todo depende del punto de vista, ¿cierto? Que nada es como fijo. Entonces, ahí, esa es una filosofía, esa sí es una posición teórica. Entonces, listo, acabamos con este texto. Ahora sí, Arle, puedes leer este que sigue por acá. Prof, ¿puedes subir? Claro que sí, ya enseguida. Igual no se preocupen que les voy a estar viendo el documento. Tengo 3 segunditos. Listo. Ahora sí, Ah, ya listo. Muchas gracias, profe. A ver, texto, responde las preguntas 32 y 33 de acuerdo con la siguiente información. Duerme un poco y perderás la cabeza y la salud. Duerme poco y perderás la cabeza y la salud. Los primeros indicios apuntan que hay una conexión entre la falta de sueño, el cáncer de colon y el cáncer de mama más agresivo. Muchos estudios han revelado una relación entre la falta de sueño crónica y el riesgo de obesidad. Varias investigaciones han relacionado la falta de sueño a corto plazo con una propensión a servirse más comida en el plato, más calórica y rica en carbohidratos y a comprar comida poco saludable. Ahí tenemos como por ejemplo unas bolitas y dicen el riesgo de infarto se cuadriplica. No, aquí tenemos pues dos comparaciones. La primera que nos dice un lado, después de una temporada sin dormir. Y aquí tenemos pues lo que trae. El riesgo de infarto se cuadruplica, el riesgo de obesidad se dispara, el riesgo de algunos cánceres puede aumentar, el riesgo de diabetes crece, el riesgo de enfermedades cardíacas aumenta, el volumen de esperma disminuye y el riesgo de muerte aumenta. Y ahora sí, del otro lado tenemos, tras una noche sin dormir, estás más hambriento y propenso a comer más, con una probabilidad de sufrir un accidente con mala cara y poco accesible, con más probabilidad de resfriarte, perdiendo tejido cerebral, con más probabilidad de emocionarte y menos concentrado con problemas de memoria. La pregunta 32 dice, ¿cuál de las siguientes es una suposición que subyace a lo dicho en el recuadro de la derecha abajo del título de la infografía? Las personas que se sirven grandes platos de comida duermen mal. B, no conviene consumir comida calórica y rica en carbohidratos. C, una noche de insomnio induce a comer más durante la noche. O D, pasar una temporada sin dormir obliga a elegir comida saludable.
Bueno, espero que esta vez hayan votado más personitas. Nada, votaron menos. De 90 personas, votaron 31 personas nada más. Bueno, por la A, 8 personas, por la B, 6, por la C, 16 y por la D, 1 persona. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué nos pide? ¿Cuál de las siguientes es una suposición que subyace a lo dicho en el recuadro de la derecha, abajo del título de la infografía? Mejor dicho, o sea, el ICFES nos está dando todo con lujo de detalle. Entonces, debajo del título, a la derecha, es este. Es esto que dice por acá. Dice, varias investigaciones han relacionado la falta de sueño a corto plazo con una propensión a servirse más comida en el plato, más calórica y rica en carbohidratos, y a comprar comida poco saludable. Entonces, según esta lógica que nos mencionan acá, ¿qué pasa primero y qué pasa después? Eso es importante que lo tengamos claro. Primero, la falta de sueño causa que servirse más comida, comer más, comer menos saludable. Primero se duerme mal y luego comemos más y menos saludable. Ahora veamos las opciones. Por esta dice Waka Waka, creo que se llama Sebastián o Santiago, no me acuerdo. Dice, yo digo que la C no es porque no menciona cuándo, como si no se sirve mucho más. Bueno, no entendí, pero ya vamos a ver. Esta es la 32, la que estamos haciendo. Les voy a decir que para mí la correcta es la C. Para mí la correcta es la C. Y miren, subyace. Miren, una noche de insomnio induce a comer más durante la noche, que es literalmente lo mismo que está acá, que aquí el sueño induce a comer más, literalmente, o sea, dice lo mismo pero con otras palabras, prácticamente. No lo dice igual, pero da a entenderlo, No sé si alguien tenga otra opinión o algo, estamos aquí abiertos al debate, a resolver las dudas. Bueno, vamos a descartar. Y ahí me van diciendo. Dice, las personas que se sirven grandes platos de comida duermen mal. Duermen mal, o sea, cambia el orden, Dice, las personas que se sirven grandes platos de comida duermen mal. No es que el texto dice, miren, el texto dice, ojo con esto. El texto dice, no dormir bien te hace comer mal. El no dormir bien hace que comamos mal. ¿Y qué dice esta? Que comer mal te hace dormir mal. Y ese no es el orden de los factores. Y aquí el orden de los factores sí afecta el resultado. Entonces, por eso la descartamos. Vamos a ver qué están diciendo en el chat. El punto de la A es que invierte las cosas y por eso no es. La B dice, no conviene consumir comida calórica y rica en carbohidratos. Ese es como un consejo general, pero no es lo que el texto está suponiendo. Lo que el texto dice, lo que el texto analiza es qué pasa si no duermes bien. Y aquí no habla de dormir bien o dormir mal, entonces excluye una parte de la información y la descartamos por eso. La D, pasar una temporada sin dormir obliga, ojo, obliga a elegir comida saludable. Contradice el texto y es como que no obliga, eso no necesariamente obliga. Entonces, tampoco es. Vamos para la 33. Si quieres dejarle, no sé si quieras leer la 33. La leo yo. Bueno,
El propósito de la imagen que se encuentra en el centro de la infografía es, chicos concentrados, ya no hablen por el chat, concentrados con la pregunta. El propósito de la imagen que está acá, que se encuentra en el centro, es A, ilustrar los efectos físicos de la falta de sueño, B, mostrar el antes y el después de una noche de insomnio, C, ejemplificar las ventajas de dormir suficiente, y D, llamar la atención mediante la imagen de una persona atractiva. La clase de hoy va hasta las 10. Claro, ya enseguida, listo. Vamos a ver cuántas personitas votaron. 35 por la A, 9 por la B, 3 por la C y 1 por la D. La A dice, ya esperen y acerco. La A es la correcta. ¿Qué hace la imagen, chicos? Ilustrar. Miren que acá dice, después de una temporada sin dormir, tras una noche sin dormir, entonces significa ilustrar los efectos físicos de la falta de sueño. Veamos, esperen y yo la encuesta otra vez para ver cuál otra. 9 votaron por la B, 3 por la C. Vamos a descartarlas todas para que a todos les quede claro. La B dice, mostrar el antes. Ay, claro, ya entiendo, ya lo entiendo todo, claro, porque es que uno ve esta lineecita de acá y uno dice, no, un antes y un después, pero esa es la trampa para que leamos. Mostrar el antes y el después de una noche de insomnio. Eso es falso, porque aunque uno ve esa lineecita y uno diga, no, antes y después, eso no es así, porque miren que diga, después de una temporada sin dormir. No antes, después. Y luego dice, tras una noche sin dormir, o sea, después también. Entonces, no es antes y después, sino después y después. Por eso, chao. Nos vamos. La C, ejemplificar las ventajas de dormir suficiente. Peor, esta peor también. Ventajas no puede ser porque miren, muestra, digamos que con ojeras, bueno, así estoy yo, con ojeras, pero bueno. La D, llamar la atención mediante la imagen de una persona atractiva. ¿Qué? Eso menos, eso no lo dan a entender jamás. Bueno, vamos a pasarle la palabra a nuestro querido moderador. Hola chicos, buenas noches. Volví yo por acá. Vengo a darles una visita parroquial. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo con la clase? Espero que les esté yendo bastante bien. Vean, así como ustedes están acá resolviendo una infografía y quieren resolver sus preguntas ITFES con la mayor certeza posible, para eso está Método Raptor, que ya tiene inscripciones abiertas para el calendario A. Iniciamos clases hace una semanita junto con su primer simulacro. Recuerden que son 5 simulacros que se están ofreciendo.
Y nada, muchachos, vengo a darles este avisito parroquial porque si usted quiere llegar con toda y devorarse ese ITFES con nosotros, tiene la solución ahí garantizada. Listo. Entonces, el pre-ITFES tiene un valor de 80.000 pesos, incluye el pre-ITFES teórico práctico, el intensivo, talleres que hacen los profesores y asimismo incluye 5 simulacros. Actualmente, bueno, ya 4 porque ya se hizo el primer simulacro y se entregan resultados la otra semana. Y nada, si hay algunos chicos por acá del pre-ITFES, ellos no me dejarán mentir, ahí están de hecho dando sus testimonios. Entonces, pues nada, mi gente, empezando por Santiago Robles, que él también es del pre, Arle también es del pre, es uno de los chicos que más participa. Y nada, mis niños, pasaba a darles ese aviso parroquial para que se despierten, para que no nos tengan en modo podcast, entonces participen, sean activos y los esperamos allá dentro del Pre-ITFES, que será todo un placer para nosotros acompañarnos en este procedimiento para que ustedes impulsen ese puntaje que tanto quieren y alcancen la universidad que tanto desean, ¿sí? Entonces, recuerden que si ustedes de pronto no tienen la capacidad para pagarlo ahorita, pueden pagarlo a cuotas, le escriben directamente al asesor y ahí los va a atender, ¿vale? Entonces, no siendo más, mi gente, los esperamos. Está el profe Nico, el profe Kevin, la profe Camila, los que han estado por ahí en las clases gratuitas se darán cuenta. Entonces ya saben, si ustedes se quieren devorar ese ITFES, llegar con toda para responder con esa precisión y tener la estrategia de que usted va a salir ahí 10 de 10 con ese ITFES, con nosotros lo consigue, ¿listo? Entonces, pues nada, método Raptor, velocidad, precisión y estrategia, los esperamos. Muchas gracias, profe. Bueno, Diego, que tiene la mano alzada, ya puedes hablar. Bueno, si Diego no puede hablar todavía, yo vi a una niña que se llama Carol, si no estoy mal, si quiere leer también. Bueno, Diego, adelante. Respondo a las preguntas 34 a 36 de acuerdo con la siguiente información. El tren se detuvo en el interior del bosque. La niebla envolvía los robles alrededor del claro. Eran las 7 a.m. del 8 de noviembre de 1918. Estaba finalizando la Primera Guerra Mundial. Está empezando la Segunda. Desde el último coche, cuya tapicería de raso verde era una reliquia de los tiempos en los que había sido el vagón privado del emperador Napoleón III de Francia, los pasajeros pudieron ver otro coche en un apartadero. Ignoraban dónde estaban, pero sabían que aquella era la última parada de un viaje pesadilla, un viaje que esperaban pondría fin a los combates. Un oficial del ejército francés apareció en la puerta para informar a los recién llegados. 6 alemanes que el mariscal Ferdinand Foch, supremo comandante de las fuerzas aliadas, les recibiría a las 9 a.m. para Matthias Erseberg, portavoz del grupo. La perspectiva de esperar solo podía aumentar su incomodidad. Le dolía el pesado cuerpo, su sombrero estaba aplastado y en el lugar del camino había perdido las gafas. Unos minutos antes de las 9 a.m. los alemanes cruzaron un caminillo de tablillas que había sido colocado entre las vías y entraron en el cuartel de Foch, un antiguo coche cama francés. Luego de porte erguido a la edad de 67 años, apareció Foch, acompañado por el primer lord de la Marina de Inglaterra, almirante Rosalind Wemyss. Fox se mostró glacialmente formal. ¿Qué trae estos caballeros por aquí? ¿Qué quieren de mí? Esberger dijo que habían ido con el fin de recibir las propuestas aliadas para una tregua. No tengo ninguna propuesta que hacer, dijo Foch. Hubo un momento de consternación. Uno de los alemanes preguntó cómo quería que se expresaran. ¿Desean una tregua?, respondió Foch. Si es así, les puedo comunicar las condiciones bajo las cuales las pueden obtener. Pidieron tregua. El silencio fue absoluto mientras un edecán leía las condiciones. Foch permaneció sentado en una estatua. El almirante jugaba con su monóculo mientras escuchaban. Los alemanes quedaron aturdidos, comprendiendo por primera vez la magnitud de su derrota. 3 días más tarde, el 11 de noviembre de 1918, a las 5:20 a.m., en el mismo vagón, Esberg firmó la tregua y al hacerlo, su propia sentencia de muerte 3 años después sería abatido a tiros por compatriotas resentidos, un par de exoficiales del ejército, nacionalistas y fanáticos.
La intransigencia de Fogg y el fatídico destino de Esbjerg son vivos ejemplos de las fuerzas desatadas al final del primer gran conflicto que condujeron. Y hoy nos parece inevitable al segundo. Estas fuerzas compuestas de rencor y orgullo, tanto en los alemanes como en sus vencedores, iban a cobrar impulso aún después de que se acallaran las armas. Tomado y adaptado de Elson Robert T., 1995, la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Diego, por la participación. ¿Vas a leer la pregunta? Bueno, yo sigo. Pregunta 34. De acuerdo con el texto, el encuentro entre el mariscal Foch y los alemanes puede describirse como A, tenso y distante, B, indiferente y amable, C, agradable y cordial, o D, alegre y formal. Bueno, 21 personas votaron por la A, 5 por la B, 3 por la C y 5 por la D. Espérenme un segundo. Listo, volví. Bueno, la pregunta 34. La D dice alegre y formal. Aunque fue un encuentro formal, ¿cierto? Fue formal, pero alegre no concuerda mucho con lo que describe el texto, porque miren que en el texto dice que hubo un silencio absoluto. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos da a entender? Que hubo como tensión, ¿cierto? Un silencio absoluto, hubo como tensión. Entonces, alegre no fue. C, agradable y cordial. El texto dice que los alemanes quedaron aturdidos, ¿cierto? Y dice, el encuentro entre el mariscal Foch y los alemanes puede describirse como, si después los alemanes quedaron aturdidos, ¿ustedes creen que haya un ambiente agradable? No, ¿verdad? Entonces también lo descartamos. La B, indiferente y amable. Bueno, en el texto, miren, glacialmente formal, fue formal, pero alegre no. Cordial, puede ser sí, pero agradable no. Ahora vamos, indiferente y amable. Dice glacialmente formal. La palabra glacial es como frío, como distante.
Glacial es como frío, ¿entienden? De glacial de hielo. Entonces es lo opuesto a lo amable. Ser frío es totalmente opuesto a ser amable. Indiferente. ¿Por qué no es indiferente? Porque miren que les exigió que le pidiera la tregua. Entonces, indiferente no puede ser. Indiferente menos. Porque si le importa algo, que es la tregua. Entonces nos queda la A, que dice tenso y distante. Esta es la más fiel al texto, la verdad, porque es que dice que hubo un silencio al absoluto, silencio absoluto, eso da a entender que hubo tensión. Ustedes interpretenlo de esa manera. Distante también fue distante, porque pues todo lo que nos mencionan ahí nunca nos da a entender que hubo cercanía o familiaridad ni nada de eso. Entonces nos quedamos con esto. Vamos para la 35. No sé si Diego quiera continuar leyendo o Carol. Bueno, 35. ¿Cuál de las siguientes oraciones del texto incluye un juicio de valor por parte del autor? A. 3 días más tarde, el 11 de noviembre de 1918 a las 5:20 am, en el mismo vagón, Esber firmó la tregua y al hacerlo su propia sentencia de muerte. B. Fogg permaneció sentado como una estatua. El almirante jugaba con su monóculo mientras escuchaban los alemanes, quedaron aturdidos, comprendiendo por primera vez la magnitud de su derrota. C. La intransigencia de Fogg y el atípico destino de Esber son vivos ejemplos de las fuerzas desatadas al final del gran conflicto que condujeron. Y hoy nos parece inevitable al segundo. D. Un oficial del ejército francés apareció en la puerta para informar a los recién llegados 6 alemanes que el mariscal Ferdinand Foch, supremo comandante de las fuerzas aliadas, les recibiría a las 9 am. Veamos la encuesta. 7 personitas por la A, 6 por la B, 16 por la C y 3 por la D. Este estuvo bastante dividido. Bueno, para esta pregunta les voy a dar un tip que les va a salvar la vida, que les va a servir, mejor dicho, porque en la prueba sale o sale. ¿Qué es un juicio de valor? Un juicio de valor es una opinión, ya. Quédense con eso. Juicio de valor es una opinión. Listo. La A dice, 3 días más tarde, el 11 de noviembre de 1918, a las 5:20 am, en el mismo vagón, bueno, todo eso que dice ahí son hechos, son cosas que pasaron, miren, son cosas que pasaron, es algo comprobable, no es una opinión. Entonces lo descartamos porque nos preguntan por un juicio de valor, que alguna opción tenga un juicio de valor. Y como esta no la tiene, se nos va. Dice, pero que haya firmado su sentencia de muerte no es una suposición del autor.
Bueno, mira, firmó la tregua y al hacerlo su propia sentencia de muerte. Sé que podría confundir, pero ya van a ver que no, porque al final no es una suposición, porque es que la persona que lo está contando, el autor, lo hace de tal manera que después de que cuenta eso, confirma que después pasó su muerte, o sea, no es una suposición. Lo hizo como para anteceder los hechos, podría decirse de cierta manera, su propia sentencia de muerte, o sea, no es una opinión, es algo que pasó, porque es que él sí murió, él sí murió. Comprendido, ok. B. Foch permaneció sentado como una estatua. El almirante jugaba con su monáculo, miren, que son puras acciones, o sea, que Foch permaneció sentado, el almirante jugaba con esto, o sea, son cosas que pasan, son acciones comprobables. Mientras escuchaban los alemanes, quedaron aturdidos. Esas son cosas que sí pasaron. También lo descartamos por eso, porque eso no es un juicio de valor, no es una opinión. La C. Bueno, vamos para la D. Un oficial del ejército francés apareció en la puerta para informar a los recién llegados. Chicos, igual. Puras cositas que sí pasaron, datos, acciones que sí sucedieron, no opiniones. La C, que dice la intransigencia de Foch. Esa palabra define la actitud de Foch. Es una opinión. Y el fatídico destino es una palabra que está calificando de alguna manera el destino de esta persona. Eso sí cuenta como una opinión. Desatadas al final del primer gran conflicto. Por Elian, que dijo verdad, ya yo iba a decir Glan, viste, por culpa de Elian. Ay, no. Desatadas al final del primer gran conflicto, vieron por su culpa, que condujeron y hoy nos parece, eso es un juicio de valor también, o sea, más confirmado que mejor dicho, inevitable al segundo. Confirmadísimo. Vamos para la 36. El panorama mundial que se describe en el texto después de la firma de la tregua es A. Esperanzador gracias al surgimiento de unas fuerzas que habrían de cambiar el orden mundial. B. Oscuro debido a las heridas de rencor y orgullo que dejó en Europa el fin de la Primera Guerra Mundial. C. Inseguro, como lo demuestra el autor al recurrir al caso de la muerte a tiros de Matías Herzberg. D. Contradictorio a causa de la absurda idea de crear un armisticio hecho para originar una nueva guerra.
Bueno, nadie votó por la A. 9 personas votaron por la B, 4 por la C y 5 por la D. Bueno, y entonces no quieren votar, no quieren votar. No me parece. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, muchachos? No entiendo, explíquenme, ¿por qué no votan? ¿Por qué no votan? Díganme. Uy, esta estuvo reñidita con las personas que votaron. 5 por la D, 4 por la C y 9 por la B. Bueno, como ya dijimos que respondieron, los que no dijeron en la encuesta, quiero que me digan por el chat. Quiero leerlos por el chat. Los que no votaron en la encuesta. Bueno. La A la quitamos así porque esperanzador no tiene nada y pues nadie votó por la A. Vayamos por la D. Este texto a mí me gusta bastante. Me salió en los ICFES que yo hice, este texto no falló, así que les recomiendo que lo tengan claro y que si no de pronto dudan en algo, lo vuelvan y lo repasen porque pues no está de más. D, contradictorio. A causa de la absurda idea, ojo, a causa de la absurda idea de crear un armisticio hecho para originar una nueva guerra. ¿Qué es un armisticio? Un armisticio es una tregua. Eso es un armisticio, una tregua. Esta no puede ser, porque miren lo que dice. Esta opción nos está diciendo que la tregua fue hecha para originar una nueva guerra. O sea, eso está diciendo que la tregua fue hecha para originar una nueva guerra. Escuchen bien. Y eso no puede ser cierto, porque en el texto no se afirma eso. Lo que sí dice el texto es que el rencor y el orgullo provocaron condiciones que llevarán a la Segunda Guerra, pero no que la tregua se hizo para eso. Pasó que hicieron la tregua y bueno, se dio la otra guerra, pero ese no fue el ideal principal. Entonces lo descartamos. La C, inseguro, como lo demuestra el autor al recurrir al caso de la muerte a tiros de Matías. Para esta quiero descartárselas volviendo a la pregunta. Miren por qué nos preguntan. Nos preguntan por el panorama mundial. Imagínense, panorama mundial. ¿Ustedes creen que la muerte de una persona, o sea, que el panorama mundial, mejor dicho, se va a definir por la muerte de una persona? No solo se define, bueno, sí influyó en algo, digamos. Bueno, sí, pero esa muerte no abarca todo eso. O sea, solo por esa muerte no se define el panorama mundial. ¿Por qué se define el panorama mundial? Por las causas políticas también. Por las causas políticas podría ser la respuesta correcta, causas políticas. Pero no solo por esa muerte, o sea, no tiene tanto sentido. Y yo los entiendo que puede llegar a confundir porque dice inseguro. Y aparte, si les dicen una muerte, uno dice, uy, sí, pero es que piénsenlo así. Les preguntan por un panorama mundial. Por eso, la B es la correcta, que dice oscuro, debido a las heridas de rencor y orgullo que dejó en Europa el fin de la Primera Guerra Mundial. Lo dice literalmente acá abajo. La intransigencia de Feuerbach. Estas fuerzas, compuestas de rencor y orgullo, tanto en los alemanes como en sus vencedores, iban a cobrar impulso aún después de que se acallaran las armas. Entonces ahí lo da a entender. Entonces acuérdense de mí. Escuchen mi voz al fondo, hablándoles al oído. Mentira.
¿Qué dice Jorge? Dime, Jorge. Claro, ya la leo. 3 segunditos, 1, 2, 3. Bueno, Carol todavía está acá. Ella quiere leer hace ratico, qué pecado. Listo, Carol, puedes leer. Y luego sí lee Santiago. Anda, no, Gracias. porque son así. Respondan las preguntas 37 y 38 de acuerdo con la siguiente información. A ver, hay dos formas de ser musulmán. Según que uno construya su Islam sobre las suras que dice exterminad a los incrédulos hasta el último de ellos. 8:7. O sobre estas palabras extraídas de la sura. Todo judío que os caiga en las manos, matadlo. Segundo 58-60. Matad a los politeístas donde quiera que los encontréis. 17-58. O sobre estas obras. No está permitido forzar a nadie a creer. Segundo 256. O bien, el que salva a uno solo hombre debe ser considerado como si hubiese salvado a todos los hombres. 5:32. Recordemos qué pasó, que esa misma invitación y en los mismos términos la tienen los judíos. Mishnah Sanedrín 4:5. Los mismos términos la tienen los judíos. Los segundos pueden ser en efecto decir del Islam que es una religión de paz, de tolerancia y de amor, pero en detrimento de las suras de los primeros que sí hacen posible un Islam de guerra, de intolerancia y de odio. Lo mismo ocurre con el cristianismo, que permite si uno se reclama del Jesús que ofrece la otra mejilla, perdona los pecados, responde al odio con el amor, propugna el amor al prójimo y el perdón de los pecados. Un cristiano pacífico, tolerante, el del Montaigne, o que permite lo contrario si uno se reclama en los mismos evangelios del Jesús que expulsa a los mercaderes del templo a latigazos. El momento de los evangelios preferido por Hitler. O dice, no he venido a traer la paz, sino espada. Mateo 10, del 34 al 36. Una espada que se convertirá en el símbolo de San Pablo con el cual el cristianismo oficial ha construido su ideología más que con el Jesús de paz, más habría hecho posible las cruzadas, la Inquisición, el índice, la colonización y el genocidio de los pueblos de América. Sura es un capítulo de Corán, libro sagrado del Islam que consta de un total de 114 suras, tomado en Onfray M. 2016, Pensar el Islam. Nurla Petit Tract, pp. 56 al 57, Barcelona, Paldos. 37. Hacia el final del texto, el autor argumenta que el cristianismo oficial ha establecido su ideología con base en los textos sagrados que llaman la violencia y, como apoyo a esa idea, señala que ha ocurrido una gran cantidad de eventos violentos, las cruzadas, la Inquisición, etc., que no habrían sido posibles desde un cristianismo pacífico. Este argumento es: A.
Válido porque todos los acontecimientos históricos generados por el cristianismo han sido violentos, lo que muestra que su doctrina oficial no es pacífica. B. Inválido, debido a que todos los textos citados que conducen a la violencia pueden ser interpretados de una manera pacífica y no violenta. C. Válido en la medida en que se acepte que tales acontecimientos no son posibles bajo una doctrina oficial con una ideología violenta. D. Inválido ya que se puede citar muchos eventos santos y personajes históricos pacíficos que el cristianismo oficial promueve. Gracias. Gracias, Carol, por la participación, súper bien. Bueno, ya que votaron, las personitas que no votaron, díganme por el chat para ver. Ya que no quieren votar, unos de aquí no quieren votar. Bueno, ajá, y tampoco por el chat. Bueno, 3 por la A, 6 por la B, 3 por la C y 3 por la D. Antes de analizar las opciones, vamos a analizar el texto. Qué chévere este texto. Hablan de formas de ser musulmán y formas de ser del cristianismo. Hablan de una parte violenta y otra parte que no es violenta. Y así con los dos. Ahora sí, vámonos a la pregunta. Hacia el final del texto, el autor argumenta que el cristianismo, ojo, el cristianismo oficial ha establecido su ideología con base en los textos sagrados que llaman a la violencia. Y como apoyo a esa idea, señala que han ocurrido una gran cantidad de eventos violentos, que son las cruzadas, la Inquisición, etcétera, que no habrían sido posibles desde un cristianismo pacífico. Miren lo que dice, que esto que pasó en la faceta del cristianismo violento no sería posible en un cristianismo pacífico. Ahí ya nos vamos ubicando de que hay dos facetas, pacífico y violento. Y las cruzadas y la Inquisición pasó en qué? En la faceta violenta. Entonces, tengamos eso en nuestra mente así, organizadito de esa manera. ¿Ese argumento es válido o inválido? Aquí lo que vamos a hacer es descartar no por el válido o inválido. Todo depende del complemento. Entonces, la A dice, esperen, la A dice, válido porque todos los acontecimientos históricos generados por el cristianismo han sido violentos,
lo que muestra que su doctrina oficial no es pacífica. Bueno, esta se va de descarte de una vez porque miren que dice que todos los acontecimientos históricos. Y si nos vamos al texto, podemos ver que hay facetas, como les estaba diciendo ahorita. Aquí nos hablan de la faceta violenta y luego del pacífico. Y aparte, esta opción contradice. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esto pasó en la faceta de violencia. Entonces, no puede decirse que muestre que su doctrina, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces dice que todos los acontecimientos históricos generados por el cristianismo han sido violentos. Eso no es así, eso no es así. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, nos vamos con esto. Bueno, B, inválido. Debido a que todos... No es así, eso no es así. ¿Cómo así, Jorge? ¿Qué pasó? Cuando dije nos vamos con esto, o sea, como que no va, esa no va. A eso me referí, que esa no va. La B dice, inválido, debido a que todos los textos citados que conducen a la violencia pueden ser interpretados de una manera pacífica y no violenta. Esto no es así porque, miren, dice, todos los textos citados que conducen a la violencia pueden ser interpretados de una manera pacífica. Eso contradice al texto. Contradice el texto porque miren que los textos citados, vamos a ver, vamos a subir. Los textos citados ¿de qué? Del cristianismo, los violentos. Busquemos acá donde diga. Miren. Otra forma. Ay, miren, ahora que lo leo. Miren cómo dice. Pero es en la otra. Entonces, ya saben. ¿Están claros con esta? O sea, es ilógico, es totalmente ilógico. O sea, es como que invierte todo. ¿Cómo así que textos citados que conducen a la violencia pueden ser interpretados de manera pacífica? O sea, eso no tiene sentido, ¿cierto? Como que extraño, no va. La D, inválido, ya que se pueden citar muchos eventos santos y personajes históricos pacíficos que el cristianismo oficial promueve. Bueno, esto vamos a decir que es real, ¿cierto? Bueno, digamos que esto de aquí a aquí, digamos que pasó. Que sí, hay eventos que históricos que son pacíficos, pero miren que este de acá se centra en la faceta violenta, se centra en la faceta violenta. Entonces, mencionar santos pacíficos no invalida que la ideología oficial se basó en los textos violentos. No podemos descartar que porque pasó esto, entonces ya no pasó lo otro. Correcto, como están diciendo por el chat, es la C. Válido. Y miren lo importante de esta. Válido en la medida, miren que hace como excepción, en la medida en que se acepte que tales acontecimientos, ¿qué acontecimientos? Estos, que tales acontecimientos solo son posibles bajo una doctrina oficial con una ideología violenta. Y este argumento es válido para esto, porque miren que aquí habla del cristianismo con una ideología violenta y luego procede a mencionar estos acontecimientos. Ojo, solo desde la ideología violenta, porque después dice que no habrían sido posibles desde un cristianismo pacífico. Ahí mismo nos los están diciendo. Solo es cuestión de leer detenidamente y separar las ideas. Ahora sí, vamos con la 38. ¿Qué razón da el autor para sostener que hay un Islam de guerra? A.
Hay fragmentos de los textos sagrados que invitan a la violencia, como el que señala que salvando a un solo hombre, salva a todos los hombres. B. Hay sucesos que son causados por las peticiones violentas de ciertos fragmentos de textos islámicos, como las cruzadas, la Inquisición, la colonización y el genocidio. C. Hay fragmentos del Corán citados por el autor que señalan violencia, como el que dice: no he venido a traer paz sino espada, el cual muestra un claro espíritu violento. D. Hay fragmentos de los textos sagrados del Islam, como el que dice: exterminad a los incrédulos hasta el último de ellos, el cual implica que el musulmán debe enfrentarse al no creyente. Bueno, vamos a ver cuántas personas votaron. 2 por la C y 10 por la D. Bueno, no votaron, o sea, votó menos de la mitad. Entonces, por favor, díganme por el chat. Los que no votaron por la encuesta, díganme por el chat. ¿Por cuál votaron? Sin miedo, no importa. La que ustedes crean, la que ustedes piensen que es la correcta. Bueno, no leí el texto. Bueno, ya lo vamos a analizar, porque con esta pregunta analizamos, o sea, no es malo equivocarse, o sea, mejor equivóquense aquí, muchachos, por favor. Nos piden un Islam de guerra. Bueno, esta pregunta es la propia, la ideal para que ustedes este texto lo entiendan y ya van a ver por qué. Este texto es chévere, a mí me gusta bastante. Miren que dice: ¿qué razón da el autor para sostener que hay un Islam de guerra? Vamos a ver las opciones. Vamos a ver las opciones y ya vamos avanzando, vamos descartando. Islam de guerra, ojo. Dice la A: hay fragmentos de los textos sagrados que invitan a la violencia. ¿Cómo? O sea, después del cómo va a ir un ejemplo de esto. Supuestamente, ojo, supuestamente. Como el que señala que salvando a un solo hombre, salva a todos los hombres. ¿Ustedes creen que eso invita a la violencia? Es al contrario. Entonces la descartamos, no tiene mucho sentido, como que eso incite a la violencia. Exacto, Santiago, ¿qué tiene de malo? La B. La B dice: hay sucesos que son causados por las peticiones violentas de ciertos fragmentos de textos islámicos. Hasta ahí vamos bien. Ahí lo que va mal es después. Miren lo que dice: como las cruzadas, la Inquisición, la colonización. Eso
Eso va en el Islam. Eso no va en el Islam. Eso va en los musulmanes. Eso en el cristianismo que digo, perdón. Eso en el cristianismo. Miren, o sea, eso no va con los Islam, con los del Islam. Cruzadas, subamos a donde dice cruzadas para que les quede más claro. Busquemos cruzadas de Inquisición, guiémonos por ahí. Miren que acá dice cristianismo pacífico. Vamos a buscarlo. Hay dos formas de ser musulmán. Ah, está por acá abajo. Con razón no lo he encontrado. Cristianismo. Este es el párrafo que habla del cristianismo. Construido con su ideología más que con el Jesús de paz, de tolerancia y de amor, que jamás habría hecho posible las cruzadas. Este párrafo, el último párrafo, habla del cristianismo. Y miren que la pregunta es Islam de guerra. Entonces, no puede ser la C. No puede ser la C. Por la B que digo. La B. Ahora sí, vamos por la C. Que dice, hay fragmentos del Corán citados por el autor que señalan violencia, como el que dice, no he venido a traer paz sino espada, el cual muestra un claro espíritu violento. Claro, claro que muestra un espíritu violento. Ahora vamos a ver si corresponde esto de no he venido a traer paz. Vamos a ver si corresponde a qué, al Islam. Veamos. Miren acá. Dice evangelios, que está en los evangelios, en el evangelio de Mateo. Y habla del cristianismo, en el párrafo del cristianismo. También lo descartamos por eso, porque no corresponde. No corresponde. Entonces yo por eso se los voy a repetir siempre, no les den miedo de volverse. No porque hay. O sea, esto, claro, claro que muestra un espíritu violento, o sea, obvio que muestra un espíritu violento. La cascarita, o bueno, la cascarota que pone el ICFES es que eso no corresponde al Islam, sino al cristianismo. Y ya, cerramos con que es la D. Hay fragmentos de los textos sagrados del Islam, como el que dice, exterminad a los incrédulos hasta el último de ellos, el cual implica que el musulmán debe enfrentarse al no creyente. Vamos a ir al párrafo donde habla del Islam y vamos a buscar esta oración de acá. Exterminar. Miren, el Islam que está por acá, y miren qué dice. Según que uno construya su Islam sobre las suras que dicen, claro, esta es segurísimo. Entonces ya saben, si les aparece en el ICFES, ya ustedes tienen este texto, mejor dicho, más claro que el agua. Ahora sí, chicos, me despido, nos despedimos, como estaban diciendo, de dormir. ¿Qué les pareció la clasecita de hoy? Bueno, muy buena, me alegro. Guaca, guaca.